principales propuestas de esa reforma tributaria en Colombia. Y vamos a comenzar con el primero. ¿Para qué una reforma tributaria en Colombia? Fíjense que la renta petrolera pasamos de tener cerca de 20 billones de pesos, algo así, a prácticamente cero por la caída de los precios del petróleo. Dice el gobierno que hace esta reforma tributaria para estimular la inversión privada, para generar empleo y para mantener el grado de inversión. ¿Qué es el grado de inversión? Una calificación que nos dan para poder acceder a intereses más baratos. Segundo punto. ¿Cuánto espera recaudar esta reforma tributaria? La idea, dice el gobierno, es recaudar por lo menos 27 billones de pesos de aquí al 2022. Eso es un poco más del 2,5% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver el tercer punto. Aquí está, IVA. Esto es un tema sensible para muchos. ¿Qué pasa? Productos de la canasta familiar que actualmente no pagan IVA siguen igual. Allí no hay ninguna modificación. Segundo, el impuesto general del IVA pasaría, es la propuesta, que pase del 16% y suba hasta el 19%. Miren, en Argentina y en Brasil, este impuesto del IVA está en 21%, en Chile es del 19%, en Perú es del 18% y en México actualmente es del 16%. Dice el gobierno nacional que quedaría, aquí también en IVA, quedarían exentos de este impuesto los medicamentos del plan obligatorio de salud y los celulares. ¿Qué pasa? Si ustedes compran un celular de menos de 650.000 pesos, no tendrán que pagar IVA, pero si compran un aparato de estos que cueste más de 650.000, en ese caso sí deberán pagar IVA. En cuanto al acceso a Internet, estratos 1, 2 y 3 no deberán pagar este impuesto. Eso en cuanto al impuesto de valor agregado. Seguimos. Renta. ¿Qué pasa? El gobierno quiere aumentar la base gravable. ¿Qué significa eso? Aumentar la cantidad de personas que declaran y pagan renta. Acá hay que diferenciar. Declarar no necesariamente significa pagar. Puede que usted haga su declaración y al final le dé cero, pero igual lo tiene que presentar en el banco. ¿Qué pasa actualmente? Si yo tengo un ingreso mensual de 3,2 millones de pesos, 3.200.000 más o menos, yo tengo que declarar renta. ¿Cuál es la propuesta? Que ese monto se baje y que personas que ganen a partir de 2.750.000 pesos comiencen a declarar renta. En ese escenario se pasaría de una base de 2,2 millones de personas que declaran a 2,7 millones de personas que deberán declarar renta. Y aquí algo muy importante de las empresas. Eso eran personas naturales, ahora jurídicas. Las empresas, ¿qué dice la propuesta del gobierno nacional? Si una empresa tiene utilidades menores a 800 millones de pesos, sin reforma tendría que pagar una tarifa del 34% y si se aprueba esta reforma, esa tarifa bajaría a 33%. Ahora, si la empresa tiene utilidades mayores a 800 millones de pesos, sin reforma paga 42% y con esta propuesta de reforma bajaría esa tarifa a 39%. Y en empresas la propuesta es que de 4 impuestos que están pagando, se reduzca solamente a 1. Vamos a seguir mirando otro punto. Impuesto a la gasolina. Palabras más, palabras menos, se crea un impuesto verde que en teoría subiría el precio de la gasolina en aproximadamente 200 pesos. Es la propuesta. El Congreso es el que decidirá finalmente si lo aprueba o no. Siguiente punto. Impuestos sobre los dividendos. ¿Qué pasa? Con este proyecto de reforma tributaria desaparece el impuesto a la riqueza y en lugar de eso se empezarían a gravar los dividendos. ¿Cómo? Solamente a las personas naturales. Si los dividendos se pagan entre sociedades, no habría ningún gravamen. Pero si a mí, como persona natural, me llegan unos dividendos que
sean de 17 millones, en ese caso no pagaré nada, pero si supero eso, entre 17,8 millones y 29 millones de pesos, tendré que pagar una tarifa del 5%. Y si supera mis dividendos los 29 millones de pesos al año, tendré que pagar una tarifa del 10%. Esa es la propuesta. Vamos a ver los dos últimos puntos. Bebidas azucaradas. ¿Qué dice la propuesta? Que se va a poner un gravamen de 300 pesos por litro de gaseosa. Aquí Fenalco ha dicho que esto afectará por lo menos a 600.000 establecimientos de todo el país y que una cosa debería ser la política de salud pública y otra el recaudo de impuestos. Ahí está. Y vamos a ver el último. Monotributo. ¿Qué pasa? Actualmente los pequeños comerciantes pagan renta y pagan IVA. El gobierno lo que quiere hacer es simplificar eso, que sea solamente un impuesto, que se pague mensual. Y dice el gobierno que actualmente si un pequeño comerciante tiene ingresos entre 43 millones y 104 millones de pesos al año, paga una tarifa de renta del 3%. Con esta propuesta de reforma tributaria bajaría al 1%, es lo que dice el gobierno nacional. ¿Qué pasa? Si soy un tendero, si tengo una peluquería, yo voy a tener que pagar mensualmente dependiendo de mis ingresos. Por ejemplo, si yo tengo ingresos anuales entre 41 millones y 62 millones de pesos, mensualmente debería pagar 40.000 pesos y de esos 40.000 pesos, 5.000 pesos se irían al pago de pensión, que es un programa que tiene el gobierno nacional que se llama BEPS. Esa es la propuesta. Nos quedan por fuera dos cositas. Impuesto a los cigarrillos, el IVA subiría en 700 pesos y el 4 por 1000 quedaría totalmente permanente. Así están las cosas con la reforma tributaria. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos.